Pero si hacemos un recuento, hay algunos datos que no hay manera de convertir o de sustanciar en la historia que usted refería. La economía crece menos de lo que nos gustaría, la economía crece menos de lo que necesitamos, pero la economía crece y lleva creciendo 30 trimestres de forma consecutiva. No hay forma de darle la vuelta en términos de querer señalar que no ha habido crecimiento. Puede uno comentar que nos hubiera gustado crecer más y lo hubiéramos hecho si tuviéramos un contexto internacional distinto. Pero les gustaría poder decir hoy en Rusia o en Brasil, les gustaría decir al promedio de las economías latinoamericanas, les gustaría poder decir a muchas de las economías en Europa o en Asia que están creciendo. Y hoy, en el mismo entorno difícil que tiene México, esas economías no crecen, su crecimiento es negativo o es inferior al crecimiento de la economía mexicana, por lo que el marco de certeza que se le ha venido dando al amparo de un buen manejo de finanzas públicas y de un proceso de reformas agresivo e importante, permite que hoy México crezca de manera sostenible y que seamos hoy 30% más grandes de lo que éramos apenas hace 6 años. Y 30% es un número importante. Si yo fuera 30% más alto, sería más o menos de la estatura del senador Gándara. Eso ilustra que 30% sin duda es un número relevante. No importa cómo midamos la pobreza y la desigualdad, aquí se ha dado cuenta de la necesidad, por lo menos desde mi óptica, de que a 10 años de estar midiendo la pobreza multidimensional, toca que hagamos una reflexión de si esa es la mejor manera, de si estamos alimentando de mejor forma los insumos para medir la pobreza. Pero como la midamos, si la medimos como lo hace el Banco Mundial, la pobreza extrema ha venido cayendo en México. Si la medimos como lo hace la OECD, la pobreza ha venido cayendo en México. Y si la medimos como la medimos nosotros, la pobreza extrema ha venido cayendo en México. 2.2 millones de mexicanos entre el 2012 y el 2016 abandonaron esa condición. Eso quiere decir que la historia es consistente si la platica el Banco Mundial, si la platica la OECD, y la historia es consistente también si la platica en el indicador de pobreza extrema la Coneval. Tenemos la fortuna en esta medición de pobreza multidimensional que podemos no solamente concentrarnos en el ingreso, sino que podemos profundizar en aquellos elementos que dan marco a la pobreza y por lo tanto podemos ver si estamos abatiendo o no el rezago educativo. Y si vemos entre el 2008 y el 2016, son 3 millones de mexicanos menos los que se ubican en condición de rezago educativo. Si vemos lo que hemos logrado en materia de salud, en el 2008, 42.9 millones de mexicanos no tenían acceso a la salud. Hoy este número es de 19.1, sigue siendo un número elevado, pero es menos de la mitad del que teníamos en el 2008. Seguridad social. Son también más los mexicanos hoy que tienen acceso a la seguridad social, que implica no solamente salud, sino pensión y cobertura frente a incapacidad. Son más los mexicanos que tienen acceso a una vivienda en condiciones dignas. Son casi 5 millones de mexicanos más los que hoy, respecto al 2008, tienen una vivienda con piso, muro y techo de materiales y que han abandonado condiciones de hacinamiento. Son más también los mexicanos los que tienen servicios básicos en su vivienda y son más los mexicanos los que entre 2012 y 2016 tienen mayores condiciones de seguridad alimentaria. Esto es, en todos estos indicadores, en cada dimensión, no importa quién sea el que lo está midiendo, hemos tenido avances. También es cierto que en cada una de estas dimensiones tenemos pendientes bien relevantes, pero los podemos enfrentar con la certeza de que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Hago un par de reflexiones finales. Habla usted de la deuda. La deuda es un instrumento y es un instrumento que le permite a los países hacer frente a condiciones adversas, manteniendo un estímulo contracíclico y que nos permite seguir impulsando proyectos de inversión que en ausencia de esa deuda y dadas las rigideces que tienen el presupuesto no podríamos estar impulsando y que nos hubieran obligado no solo a no hacer la inversión, sino a desplazar un gasto financiero importante. Pero nuestra deuda es hoy sostenible o no.
Tenemos el mejor acceso que hayamos tenido nunca. Tenemos una estructura de la deuda que la hace saludable. Tenemos una trayectoria que es descendente. Tenemos la mejor calificación de nuestra deuda que hemos tenido en nuestra historia. Todo ello da cuenta de que la deuda como instrumento se usó de forma juiciosa. Se usó de forma juiciosa para enfrentar la crisis del 2009 y se usó de forma juiciosa para acompañar el proceso de entrada en vigor de las reformas estructurales. Como usted conoce bien la ciudad, conociendo los retos de su espacio en términos de posibilidades de ubicar en él un nuevo aeropuerto, no hay más geografía en la ciudad, en el Valle de México, para haber acomodado el aeropuerto que donde está. Y no hay mejor uso de la tarifa de uso aeroportuario del TUA que mejorar nuestras instalaciones aeroportuarias. Para eso es. Y hoy se está usando no solamente para mantenerlas actuales, sino para darle a la ciudad una opción de futuro con el nuevo aeropuerto. No hay mejor uso, pues, para ese recurso fiscal que darle a la ciudad, al Valle de México y al país la oportunidad y la posibilidad de un aeropuerto moderno en el único espacio del Valle donde tenemos posibilidad de hacerlo. Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra el senador Juan Gerardo Flores Ramírez. Muy buenas tardes, compañeras senadoras y compañeros senadores. Doctor José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, le doy la cordial bienvenida a este honorable Senado de la República. Antes de entrar en materia concreta de las preguntas que voy a hacer, solo quiero mencionar que yo lamento la ligereza con la que se ha venido a esta tribuna a cuestionar cifras sobre el estado de la economía, sobre la evolución de nuestra economía, sobre el manejo de distintas variables a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque lo único que hacen es evidenciar que no se hace un análisis serio, un análisis profundo de lo que realmente ha estado ocurriendo. Creo que el secretario ha explicado con puntualidad y con objetividad la evolución de las distintas variables y ha dado cuenta y ha acreditado que lejos de estar en ese escenario catastrofista que nos quieren presentar algunos de manera tóxica año con año, las cosas van por buen camino. En primer lugar, quiero destacar la constante y abierta comunicación que lo ha caracterizado durante su encargo. En particular, los senadores hemos mantenido un diálogo muy cercano con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que nos ha permitido dar seguimiento constante a la evolución de la economía mexicana y mantener una reflexión constructiva sobre los siguientes pasos para continuar apuntalando el crecimiento económico como marca nuestra Constitución. En el Partido Verde hemos dado puntual seguimiento a la evolución que ha tenido el sistema financiero mexicano, el cual ha enfrentado los grandes desafíos que predominan en el contexto global. No solamente enfrentamos el reto de mantener la estabilidad del sistema financiero, sino también la tarea de contribuir a profundizar el financiamiento del sector privado para fomentar el crecimiento económico. Precisamente estos objetivos son algunos de los pilares esenciales de la reforma financiera impulsada por el presidente de la República y aprobada por el Congreso de la Unión. El reto es lograr que este crecimiento del financiamiento se logre a través de una mayor competencia y bajo condiciones favorables para los consumidores y empresas mexicanas, a fin de que sea en beneficio de ellos que se canalicen mejor los recursos. Es importante reconocer y recalcar que los buenos resultados que se han obtenido no son producto de la fortuna, sino consecuencia de las acciones legislativas que en su momento se llevaron a cabo desde este recinto y que permitieron sentar las bases para que el gobierno federal implementara políticas públicas que modernizaron y fortalecieron el sistema financiero mexicano, a fin de atender rezagos históricos que inhibían su desarrollo. Me refiero en particular a la reforma financiera.
La reforma financiera tuvo por finalidad incrementar la canalización de crédito en mejores condiciones, es decir, crédito más barato, lo cual se ha logrado con el crecimiento del financiamiento interno al sector privado, incrementando del 27% del Producto Interno Bruto en 2012 al 34% en el primer trimestre de 2017. No obstante, el dinamismo del sector requiere que se regulen nuevas figuras, como son las nuevas instituciones de tecnología financiera. La emergencia de nuevas modalidades en la prestación de servicios financieros a través de nuevas tecnologías que se conocen a nivel internacional por el acrónimo FinTech hace necesario dotar de una nueva generación de regulación especial para este sector. En todo el mundo, la industria de los servicios financieros está evolucionando en una nueva oleada de innovación digital que está transformando la forma en que los actores tradicionales proporcionan servicios financieros a la población. Esta innovación digital pasa por la introducción de modelos disruptivos a través de los cuales se ofrecen productos y servicios de manera más eficiente, aprovechando las nuevas tecnologías para lograr mayor funcionalidad y disminuir costos, atrayendo nuevos clientes al sistema financiero formal. Lo anterior ha generado una transformación en el sistema financiero, modificando la forma en que las empresas y los consumidores realizan pagos, reciben préstamos, transfieren dinero, negocian sus activos y administran sus recursos a través de una mejor adaptación a las necesidades de los clientes. Esto es posible gracias a que las tecnologías se encuentran democratizadas a través de la masificación del uso de teléfonos inteligentes y por ello se adaptan mejor al patrón de comportamiento de los usuarios que los actores tradicionales. Este escenario representa una enorme oportunidad para incrementar la inclusión financiera en nuestro país a través de la prestación de servicios financieros por canales no tradicionales. No obstante, también el crecimiento de la industria fintech representa un reto muy relevante para las autoridades financieras de todo el mundo, en el cual se debe encontrar el equilibrio entre regulación para mantener la estabilidad financiera y el fomento de la innovación. En este sentido, señor secretario, le pido que amablemente nos detalle cómo han evolucionado las principales variables del sistema financiero mexicano durante la presente administración, aunque reconozco hizo una mención de algunas de estas variables durante su intervención inicial y a lo largo de algunas de las respuestas que ha dado. ¿Qué beneficios tangibles podemos observar los mexicanos desde la entrada en vigor de la reforma financiera? Adicionalmente, ¿podría ahondar en las características y finalidades de la nueva ley para regular las instituciones de tecnología financiera propuesta a este Senado de la República? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene uso la palabra el secretario de Hacienda. Gracias al senador Gerardo Flores. Haciendo un poco un recuento de estas comparecencias, de estas 9 veces que he tenido oportunidad de estar frente al Senado de la República y muchas otras veces que he tenido oportunidad de comparecer en comisiones, en el Pleno, en diferentes espacios y desempeños, en prácticamente todas ellas el senador Gerardo Flores ha tenido alguna intervención. Yo le agradezco mucho, no solamente esta, sino las muchas otras que por muchos años hemos tenido oportunidad de compartir. La reforma financiera le ha venido dando al país buenos resultados. Si uno revisa en cada uno de los diferentes indicadores para ponderar si esta reforma nos trajo o no buenas cosas, podríamos irnos dando cuenta de cómo cada uno de los elementos impactados por la reforma ha venido mejorando. Primero, tenemos o no más ahorro interno. Al final del día, parte de lo que se busca con una reforma financiera es la posibilidad de que se le acerque a quien tiene posibilidad de hacerlo un buen vehículo de ahorro. Y una buena forma en consecuencia de evaluar si la reforma ayudó o no es ver cuánto creció el ahorro interno en el país. Y de diciembre de 2013 a la fecha, el ahorro interno creció en más de 5 puntos del PIB. La contraparte del ahorro es el crédito.
y lo que quisiéramos ver en términos generales es un crecimiento del crédito que se dé en condiciones sanas y sostenibles. Y otra vez, si volteamos a principios de esta administración al día de hoy, el crédito ha crecido más de 7 puntos del PIB. Y podemos luego evaluar si este crecimiento se ha dado de manera balanceada en sus distintos componentes. Y hoy vemos que la cartera vigente total de crédito ha crecido casi 8% por año en términos reales cada año. Las empresas se han visto beneficiadas por un flujo de crédito que ha crecido más o menos 10% promedio anual en términos reales por año. Las entidades financieras reciben un mayor crecimiento, un mayor crédito en casi 12% anual promedio real por año. Hay un crédito al consumo que ha crecido 6% real en promedio al año y un crédito a la vivienda que ha crecido 6.5% real al año. Eso quiere decir que hoy son más las empresas, las entidades financieras y las familias que están recibiendo un crédito de manera sostenible. Nos preocupa también ver si este crédito que ha venido creciendo lo hace en condiciones que para las familias sean más favorables. Y lo que vemos al tiempo de evaluar las tasas de interés al que estos créditos se canalizan es que en todos los casos, entre junio y diciembre, sean estos créditos de consumo personales o hipotecarios, la tasa que hoy están recibiendo es menor que la que se recibía al principio del sexenio. Hemos visto tan solo en este año crecer la tasa de interés de referencia del Banco de México en 400 puntos base. Y hemos visto en contraste que la tasa de interés que recibe consumo, vivienda y sector empresarial prácticamente se ha mantenido constante. El crédito que hoy recibimos, que es más y en mejores condiciones, se da también a partir de una banca que está bien capitalizada, que lo está respecto de su historia y respecto de los estándares de Basilea y con los menores índices de morosidad que hemos visto en prácticamente una década. La posibilidad que se dio aquí desde el Congreso de que se tenga acceso a refinanciamiento de hipotecas para que quien tenga una mejor alternativa en un banco distinto del que le dio la hipoteca original pueda refinanciarlo, ha venido creciendo, se ha venido multiplicando en casi 9 veces. Y la infraestructura a partir de la cual se pueden hoy recibir estos servicios del sector financiero se ha incrementado en órdenes de magnitud importantes, sea que nos concentremos en los corresponsales, que han crecido el 75%, en las terminales punto de venta, que lo han hecho casi 50%, en los ATMs, que lo han hecho en casi 20%, o en el número de sucursales que igualmente acreditan un crecimiento. Para complementar lo que se hizo en la reforma financiera, pensamos nosotros es importante que le demos a las actividades fintech un mejor marco. Sin duda, dentro del sector fintech, hoy podemos identificar algunas instituciones que se dedican al financiamiento colectivo y algunas instituciones que facilitan el pago electrónico. Unas y otras hoy lo hacen sin el beneficio para sí mismas y para la sociedad de un marco normativo que les dé mejores espacios de certeza. Ambas estarían reguladas en la propuesta que apenas el día de ayer se sometió a consideración de esta soberanía. Igualmente reconoce esa iniciativa la importancia de que le demos marco a las operaciones con activos virtuales y se propone sea justamente el Banco de México quien lo haga. Se busca que la iniciativa guarde un buen equilibrio entre salvaguardar los intereses de los usuarios de estos servicios que hoy se ofrecen en estas plataformas y la posibilidad de mantener flexibilidad que les permita seguir creciendo. En esta iniciativa, mucho agradecer a la Secretaría la posibilidad de trabajar con ustedes en su análisis y eventual dictaminación y aprobación. Muchas gracias de nuevo, señor senador Flores. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña Gómez. Con su venia, señor presidente. Señor secretario de Hacienda y Crédito Público,
don José Antonio Meade. Esta legislatura será recordada como una de las legislaturas que más se ha trabajado, más fructífera en materia de derechos humanos. La profunda crisis que atraviesa el país en la materia nos ha obligado a diseñar una serie de instrumentos que permitan al Estado mexicano enfrentar en mejores condiciones y con mejores herramientas la lucha contra la tortura, contra las desapariciones forzadas, las amenazas contra las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a favor de las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, la lucha anticorrupción, por la implementación de un nuevo sistema integral de justicia para adolescentes o la nueva ley de ejecución penal para reclusorios, también para la atención a víctimas tanto de delitos como de violaciones a los derechos humanos. Desafortunadamente, ese trabajo legislativo del Congreso de la Unión no ha sido acompañado con un esfuerzo presupuestal acorde a la magnitud de los retos que enfrentamos en estos rubros. Quizás usted no esté acostumbrado a que le pregunten este tipo de temas, pero eso no es más que un reflejo de la tradicional e histórica ausencia de perspectiva de derechos humanos en el diseño del gasto público en nuestro país. Pero estoy dispuesta a que nos sorprenda. Lo anterior, a pesar de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, el respeto y la vigencia de los derechos humanos se convirtieron en los objetivos centrales de desarrollo humano, estableciéndose explícitamente la obligación de todos los órdenes de gobierno en el cumplimiento de las obligaciones en esta materia, incluyendo lo que nos obliga a los tratados internacionales respecto de que hay que tomar también todas las medidas presupuestales. No obstante, el cambio del paradigma constitucional no se ha visto reflejado en el presupuesto de egresos de la Federación, en el gasto del Estado. En ese contexto, creo que sería muy importante que usted nos detallara cuál es la posición del gobierno respecto a esto, incluyendo cuál es su opinión para que garanticemos, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, que hemos incluso participado en la discusión para su diseño. De manera también particular, quiero preguntarle, y creo que es importante no pecar de ingenuidad, no sabemos si usted vaya a continuar como secretario de Hacienda en próximo año, pero mire, el presupuesto de egresos tiene que ser aprobado el 15 de noviembre. En estos momentos en la Cámara de Diputados se está discutiendo el proyecto de decreto de la Ley de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares. Usted acaba de decirnos, a pregunta expresa de la senadora Pilar Ortega, de que el año que entra se va a buscar reasignar porque todavía la ley no ha sido aprobada. Si todo va como indica y si el gobierno tiene realmente voluntad, la semana que entra ya estará seguramente publicada en el Diario Oficial de la Federación esta ley. De tal manera que es necesario influir, porque es preponderante aun cuando haya mandado usted el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, sabemos sobre todo quienes hemos sido diputados y diputadas, de la cercanía de la Secretaría de Hacienda con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. De tal manera que tiene que etiquetarse de manera expresa en el presupuesto de egresos el funcionamiento de todas las herramientas que establece esta ley. ¿Cuál es su opinión concreta respecto a eso? Ya prácticamente ante la posibilidad de que esa ley esté publicada antes del presupuesto de egresos, de que se apruebe el presupuesto de egresos. Por el otro lado, también nos preocupa el fideicomiso que da origen al Fondo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que está funcionando, como usted sabe, a través del Mecanismo para la Protección
de personas defensoras de derechos humanos y periodistas ante una situación de grave posibilidad de que puedan atender todas las necesidades que tiene para garantizar las medidas preventivas, las medidas de protección y las urgentes que garanticen la vida, la integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y también la libertad de expresión. No quiero recordarle, pero usted sabe muy bien las peripecias para lograr desde el 2012 que esté funcionando bien este mecanismo. No tiene los recursos suficientes y sobre todo los últimos meses de este año en donde no había presupuesto. Y vemos con preocupación que eso no está reflejado en el presupuesto de egresos que hoy tiene la Cámara de Diputados. Es importante tomar medidas también para que funcione la Ley Nacional de Ejecución Penal. Si bien los estados del país, los estados de la República tienen responsabilidades, los transitorios de la ley están obligándonos a tomar todas las medidas necesarias para transformar los centros de privación de libertad a nivel federal y también de las entidades federativas. En fin, me parece que es necesario también, y por obviedad del tiempo, simplemente recuerdo otras leyes importantes que hemos aprobado, la propia Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, que no tiene presupuesto suficiente, o el caso de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que permanentemente en el Congreso, aquí en el Senado, hemos estado aprobando puntos de acuerdo, pidiéndole a la Secretaría de Hacienda reasigne presupuestos para poner en práctica el cumplimiento de los transitorios de esta ley, ante la imposibilidad de que la niñez que necesita mayor protección hoy se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Niños en situación de migración, niñas, niños en centros de atención, etcétera, etcétera. Termino diciendo, señor secretario, que sí hay una preocupación por parte de nosotros respecto de cómo se sigue etiquetando, cómo se sigue trabajando el presupuesto de egresos. Y en ese sentido me voy a permitir, seguramente lo conoce, pero si no lo conoce sería bueno, le voy a entregar el estudio que publicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México respecto de la importancia de una agenda para el rediseño del gasto público en México desde la perspectiva de los derechos humanos. Francamente, en eso hay total ausencia en nuestro país. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el doctor José Antonio Meade. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Al principio de la administración tuve yo la fortuna de desempeñarme como secretario de Relaciones Exteriores y uno de los temas más importantes de la agenda internacional de México en el mundo era justamente la agenda de derechos humanos. No solamente por lo que México ha empujado esa agenda como promotor, sino por la atención que México ocupaba de diferentes instancias en materia de derechos humanos. En este tenor había diferentes tesis. Había quien sostenía que México solamente podía cambiar si se sujetaba para hacerlo a los mandatos y al escrutinio que le viniera de fuera. Había quien sostenía que México iba a cambiar en la medida en que fuera generando convicción interna de lo importante que era el tema y de lo necesario que era darle plena vigencia a la modificación del artículo 1 constitucional. Yo me suscribo en la segunda visión. Y el trabajo que ha venido haciendo no solamente este Senado, en lo general Angélica de la Peña en lo particular, en materia de derechos humanos, ha sido sin duda importante.
y se ha reflejado en una modificación real, estructural, profunda de todo nuestro andamiaje jurídico en materia de derechos humanos. Nosotros contamos por lo menos 8 instrumentos que o son nuevos por completo con el impulso de esta legislatura o sufrieron modificaciones importantes que han implicado un cumplimiento y un acompañamiento presupuestal para irles dando plena vigencia. En un marco en donde el ajuste en los ramos administrativos ha sido muy importante en los últimos 2 o 3 años, hay solamente 2 rubros que no han enfrentado un recorte. Y estos 2 rubros son los programas sociales, los programas de acompañamiento social y los programas de derechos humanos. En términos generales, el año pasado vimos un presupuesto en donde todas las secretarías tuvieron una reducción. Por primera vez, incluyendo a las Secretarías de Defensa y Marina, que fueron solidarias con el esfuerzo de consolidación. Este año prácticamente todas de nueva cuenta tendrán reducción en su ejercicio de gasto. Insisto, todo el ajuste, todo el recorte se ha asumido con cargo a los ramos administrativos, pero sobresale como un elemento que se ha cuidado en cada presupuesto que esto no afecte a 2 rubros fundamentales, los programas sociales y la agenda de derechos humanos. En todos hay sin duda espacio a fortalecer, en todas hay sin duda la ambición de que vayamos más lejos, pero en un entorno en donde todos los presupuestos han caído, esta ha venido siendo la excepción. Este presupuesto tiene una característica particular. Es un presupuesto que por primera vez se orienta a darle cumplimiento a los ODS y vincula como un instrumento rector cada programa para identificar cuál es el impacto que el programa se espera tenga en los ODS y que podamos darle seguimiento de manera transversal, de forma tal que no solamente veamos cómo avanzamos en el cumplimiento de esta ambiciosa agenda, sino cómo el presupuesto le va dando aliento, apoyo, acompañamiento a cada uno de nuestros objetivos y que nos permite ir identificando las brechas que tenemos entre donde estamos y a lo que nos comprometimos para que sea un elemento útil en el proceso de asignación o en el proceso de elaboración del presupuesto desde el Ejecutivo Federal y un instrumento útil también en el proceso de análisis que de la Cámara haga de ese presupuesto. El año pasado tuvimos un reto similar al que tendremos en materia de desaparición forzada, que fue el surgimiento del Sistema Nacional de Anticorrupción. El año pasado, igual que el sistema surge después de presentado el paquete. El año pasado, igual que se hicieron previsiones presupuestales que permitirían la reconducción una vez aprobado el sistema para darle apoyo presupuestal a su inicio. Entonces, como ahora hubieron senadores preocupados por darle seguimiento a que se tuviera esa previsión y a que se diera de manera eficiente la reconducción. En el caso del Sistema Nacional de Anticorrupción se hizo y se dio, y en el caso de desaparición forzada estamos listos para hacerlo también de igual manera y hacerlo acompañado de este diálogo. En días pasados, por complicaciones de agenda, se pospuso una reunión que yo espero podamos tener entre quienes están preocupados de esta soberanía, de que podamos darle suficiencia presupuestal a ese esfuerzo. En particular, comentar, se está proponiendo una aportación para el fideicomiso de protección a los defensores de derechos humanos y a los periodistas de 200 millones de pesos. El año pasado la propuesta recogía 15.500.000 porque el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tenía un importante saldo. Este año ese saldo se ha venido disminuyendo, no obstante lo cual el saldo del fondo al 30 de junio del 2017 era de 165 millones de pesos. Pero a ese saldo habremos de buscar complementarlo con estos 200 millones de pesos adicionales que sentimos nos dará suficiencia para poder seguir brindando protección a los 640 beneficiarios que hoy tiene el fondo. En ese diálogo, la Secretaría de Hacienda está en la mejor disposición de estar cerca, de acompañar el esfuerzo legislativo con un esfuerzo presupuestal, de que juntos puntualmente revisemos el proceso
de la aprobación de la ley de desapariciones forzosas y su acompañamiento presupuestal y dar cuenta de qué es lo que estamos proponiendo para dar apoyo a cada una de estas iniciativas que tenemos puntualmente identificados. Muchas gracias, senadora, no solamente por la pregunta, sino con el compromiso por el tema. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna. Con su venia, presidente. Señor secretario, sea usted bienvenido. Quisiera primero abordar el tema del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. La ruptura está en el horizonte. Trump nos obligó a este proceso de negociación y no tuvimos gobierno para crear toda una estrategia en relación a este tema. Trump siempre manifestó su preferencia por los tratados bilaterales, donde Estados Unidos lleva mano. Se anuncia una derrota anticipada de esta negociación. Estoy leyendo ahorita en el periódico Reforma y en el Universal que los negociadores de Estados Unidos presentaron el pasado miércoles la cláusula de expiración que hará que el Telecán termine dentro de 5 años. Esto es a lo que yo le llamo falta de estrategia. La intención de Estados Unidos de reemplazar el Tratado de Libre Comercio por los acuerdos bilaterales ahora es solo con Canadá. Si México queda fuera del Telecán, le pregunto, ¿cuál es el impacto en la economía, en el empleo, en el crecimiento? ¿Cuánta inversión extranjera directa se perdería? ¿Qué está haciendo el gobierno para afrontar la crisis que viene? ¿Qué plantean de corto, mediano, largo plazo? México no se acaba sin el Telecán, está muy concentrado y creó 2 Méxicos. Pero ¿cuál será el impacto inflacionario, el devaluatorio? Porque ya ahorita está el peso, el dólar a 19 pesos. ¿Cuál es el impacto en el costo del servicio de la deuda externa? ¿Quién va a pagar esos costos? ¿Los van a recargar otra vez en Pemex? Marginar a México es un objetivo de Trump. Siempre ha expresado su racismo, su xenofobia contra nuestro país. Quiere una Norteamérica solo para güeros que hablen inglés. Tampoco incluye a Puerto Rico y ojalá México regrese a América Latina, de donde nunca debió salir. La ruptura del Telecán es también una recomposición geopolítica. Si Trump excluye a México del Telecán, como lo acaba de anunciar, y ustedes van a buscar, le pregunto yo, un acuerdo bilateral donde México, como de costumbre, ceda a todas las exigencias de la Casa Blanca. Y le quiero hacer una propuesta que la hace también el Fondo Monetario Internacional, porque los salarios es un tema del Telecán en el que México no ha querido ni hablar. El FMI acaba de abrir a México una propuesta de utilizar el salario básico universal. Recomienda subir los impuestos a los ricos y establecer un salario básico universal para México y así reducir la brecha social. Ustedes son partidarios de los dictados del fondo. ¿Por qué no tomarles esta propuesta? Si en los 2 Méxicos que ha creado el Telecán, 4 mexicanos concentran el 9% del Producto Interno Bruto. Y más allá de las cifras maquilladas, en México tenemos más de 60 millones de pobres. En relación a los sismos del terremoto de septiembre, pues ha iniciado el gran reto de la reconstrucción y no vemos un plan integral que permita dar certidumbre a quienes perdieron sus viviendas y están sin saber todavía muchos el grado de daños que tienen sus propiedades. No se sabe ni cuándo ni cómo el gobierno va a garantizar el derecho a la vivienda.
Aquí lo mencionan como precandidato a la presidencia. Yo diría, ningún gobernante, mucho menos ocupando el cargo que usted ostenta, puede irse a su campaña sin dejar resuelto de manera eficaz los efectos del sismo. El gobierno federal, por ejemplo, junto con el gobierno capitalino, aportaron la nimia cantidad de 890 millones para la emisión de un bono cupón cero que implica contratar deuda por 4.450 millones de pesos que pagaría la Ciudad de México. Siempre le andan escatimando la deuda y ahora hasta la regalan. Los damnificados, a su vez, pagarán 4.284 millones de pesos de intereses de créditos por 2 millones de pesos a una tasa de interés del 9%, que implica pagos de 15,000 pesos mensuales durante 20 años consecutivos. Pues aunque los quieran, no tienen para pagar esa cantidad, y esa propuesta es un verdadero negocio. Pero además, si se tienen 9,700 millones en el Fondo de Desastres de la Ciudad de México, con ese monto alcanza para construirse 20,000 viviendas a razón de 500,000 pesos cada una, que pueden ser mucho más económicas, pero me estoy yendo a el costo más alto. Se observa pues una insensibilidad ante esta emergencia. ¿Por qué endeudar al país, a la ciudad, si se tiene el Fonden con más de 6,000 millones, el Fonaden con 9,700 millones, el Fondo del Estado de México con 200 millones, el de Puebla con 8 millones más 50 millones que recibió de ayudas, en Oaxaca 1,400 millones del Seguro Catastrófico Estatal, 2,000 millones del Fonden que le está dando a Oaxaca, 4,000 millones del Seguro Catastrófico Federal para Oaxaca, más la ayuda internacional, más la ayuda privada? ¿Por qué prefieren endeudar a la gente que resolver el problema? Quisiera pasar a otro tema rápido. La liberalización anticipada del mercado de gasolina, según el gobierno federal, tendría como objetivo ofrecer mejores precios a los consumidores y terminar con los gasolinazos. La Secretaría de Hacienda consideró que los precios vigentes a 2016 no funcionarían con la liberalización y decidió aumentar los precios de gasolina a partir de enero de 2017 y luego hacer ajustes diarios a los precios. Estos precios aumentaron sustancialmente. Por ejemplo, el precio de la Magna aumentó 14.4% en lo que va de este año. Este importante aumento, junto con la devaluación del peso, produjo una inflación que se desborda más allá del 6%. Además, en 2014, el 48% de las ventas internas de gasolinas se abastecían con importaciones. Ahora, al mes de agosto de 2017, ese porcentaje subió a 71%. Para evitar estos incrementos mayores, la Secretaría de Hacienda a su cargo usó el IEPS, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, como una variable de ajuste. Por ello, la recaudación del IEPS a gasolinas y diésel entre enero y agosto de este año se disminuyó en 40,272 millones con respecto al año pasado, una disminución del 25.2%. Le pregunto, señor secretario, en su discurso del 5 de enero de este año, Enrique Peña Nieto, para justificar el incremento abrupto a las gasolinas, dijo que en el sexenio anterior se perdieron casi 1 billón de pesos, es decir, cito textualmente a Peña Nieto, 1 millón de millones subsidiando la gasolina. Usted, señor secretario, fue secretario de Energía y de Hacienda en el gobierno anterior, a quien reprochó esta política el señor presidente. ¿Está usted de acuerdo con estas afirmaciones de Peña Nieto? Por último, le pregunto,
En 2018 los ingresos públicos como porcentaje del PIB se redujeron al nivel que tenían en 2005. Se trata del retroceso más grave y será el nivel más bajo de toda la administración de Enrique Peña Nieto. Obviamente, la caída de ingresos presupuestarios se debe a la reducción de los ingresos petroleros. Se confirma lo que dijimos en los debates de la reforma energética, que la privatización del petróleo implicaría una caída de los ingresos presupuestarios en cantidades irreparables. Los ingresos petroleros, que llegaron a representar 10.3% del Producto Interno Bruto en 2008, han ido en picada a raíz de la privatización del petróleo. En 2017 ya solo serán, de acuerdo a sus datos, 4.1%, y en 2018 usted calcula que bajarán a 3.7%. Pero la pregunta es, ¿por qué no respeta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que los ingresos petroleros deben de ser de menos de 4.7%? Eso es lo que ordena la Constitución. La pregunta es por qué no la respeta. Entre 2000 y 2012, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se mantuvo por debajo del 40%, pero durante la administración de Peña Nieto aumentó del 37.7% del PIB en 2012 a 51.2% del PIB en 2016, llevando la deuda consolidada del sector público a 9.7 billones de pesos cuando Peña Nieto la recibió a la mitad, 5.5 billones. Aún así, se requerirá una nueva deuda para cubrir el déficit presupuestario que en su iniciativa de Ley de Ingresos 2018 estima en 501,000 millones de pesos para financiar los intereses, para el financiamiento, una deuda adicional por 501,000 millones de pesos. Hay mucho que hablar, pero yo le pregunto, ¿no es verdad que la deuda pública esté reduciéndose durante su gestión? La única vez que ha disminuido a 47 del PIB es por los remanentes que le regaló el Banco de México. Pero los remanentes pues son recursos, usted lo sabe muy bien, esporádicos, no se deben de contabilizar. Muchas gracias. Muchas gracias, senador López Padierna. Tiene el uso de la tribuna, señor secretario de Hacienda. Muchas gracias, senadora Padierna, por su participación, por sus preguntas y por la oportunidad de compartir algunas reflexiones. México le ha apostado al comercio internacional, a abrirse al mundo para encontrar en él fuentes de oportunidades ya por muchos años. Y le ha apostado a hacerlo a través de dos vías. Y de hecho la primera vía por la que apostó México a mediados de los 80s fue incorporarse unilateralmente al GATT. Y eso manda una primera señal de compromiso, una primera decisión de abrir su economía para que en él participara el mundo y de buscar en el mundo un mejor marco de oportunidades, y manifestando así una primer convicción, un primer compromiso con el marco multilateral del comercio. De entonces para acá ha venido encontrando igualmente oportunidad de ir más allá de lo que este marco general de comercio, este marco multilateral, hoy en la OMC, entonces el GATT, prevé, y ha venido buscando la posibilidad de construir acuerdos de libre comercio, de los cuales hoy tenemos la posibilidad de acceder a más de 44 mercados, siendo un país que ha complementado con inteligencia y con sentido estratégico su discusión y su participación en lo multilateral, con el complemento de irlo fortaleciendo al amparo de marcos bilaterales que le permitan una ventaja en determinadas regiones del mundo respecto de lo que el marco multilateral ofrece. Pero nunca ha descuidado, y eso hoy prueba ser una estrategia relevante, el marco multilateral. En él hemos seguido trabajando y esto ha permitido que en muchos casos el marco multilateral ofrezca, incluso por arriba de los tratados, un espacio y un soporte adecuado para llevar a cabo nuestra participación comercial.
Aquí vale la pena señalar que México respecto al resto del mundo tiene un liderazgo importante en términos de sus negociadores, no solo su sentido estratégico, sino también su conocimiento práctico. Hoy tenemos a la cabeza de esta negociación a uno de los expertos más reconocidos en materia de comercio internacional en la persona de Ildefonso Guajardo, y tenemos además la orientación de qué es lo que buscamos en la negociación y qué es lo que no estamos dispuestos a ceder, por lo que no nos ha faltado sentido estratégico frente a una negociación que, como su título lo implica, es el acuerdo de libre comercio de Norteamérica. Se implica la voluntad de las tres partes, la voluntad de las tres partes para haber alcanzado el acuerdo y la voluntad de las tres partes para permanecer en él. ¿Cuál sería el impacto de las diferentes variables? Nos obliga a hacer un análisis en donde determinemos qué nos da el Tratado de Libre Comercio en cada uno de sus diferentes rubros. Primero, ¿qué nos da el Tratado de Libre Comercio en materia de ventaja arancelaria? Uno de los elementos centrales del tratado y de una negociación comercial es justamente eliminar de entrada las barreras arancelarias al comercio. Un segundo elemento es evaluar lo que el tratado nos da en la posibilidad de resolver controversias. Un tercer elemento es la pertinencia del tratado en cuanto a generar certeza a las inversiones. Y un cuarto elemento tiene que ver con la posibilidad de mandar una señal de que tenemos la disposición de seguir trabajando en un marco de integración regional. Si vamos descomponiendo cada uno de los tres factores, eso nos da, por un lado, una idea del impacto y por otro, una idea de qué tendríamos que hacer en caso de que enfrentáramos un escenario en donde el tratado no continuara. Si vamos viendo el impacto en nuestro comercio internacional, primero sería menester reconocer que una parte muy importante de nuestro comercio no es con Norteamérica. Una parte ya muy relevante de nuestro comercio se da fuera de la región norteamericana. Esta diversificación es mayor en el caso de las importaciones que las exportaciones. Menos de la mitad de lo que México importa del mundo se da al amparo de su relación comercial con Estados Unidos. Buena parte ya de lo que compramos fuera está por fuera, no solamente del tratado, sino de los Estados Unidos como región. Una parte menos importante, pero más o menos 1 de cada 5 pesos de los que México exporta, los exporta fuera de la región norteamericana, por lo que hay un primer corte. La máxima afectación se daría sobre este 80% que exportamos a los Estados Unidos y sobre este más o menos 45% que importamos. Pero dentro de estos grandes números hay oportunidad de ir haciendo mayor refinamiento. El primer ejercicio que habría que hacer es el de encontrar cuál de este comercio se da en aranceles que están dentro del tratado y cuál está por fuera. Y si tomamos en consideración que hay un número muy importante de comercio que hoy se hace en mercancías y en sectores que en el 94 no estaban en el comercio, pues llegamos a la cifra que ha hecho pública el secretario de Economía en términos de que hay una parte muy importante del comercio con Estados Unidos que se hace por fuera del tratado. Más o menos el 44%, si no me acuerdo mal, de lo que vendemos y más o menos la mitad de lo que compramos a Estados Unidos se hace por fuera del tratado, lo que implica que el impacto se va acotando en términos del volumen de comercio que se está haciendo al amparo del tratado. Un refinamiento adicional es cuánto del comercio que hoy se hace con los Estados Unidos, a pesar de que se hace con ese país, se hace por dentro del tratado. Y ahí volvemos a encontrar que una parte muy relevante se hace por fuera. Si seguimos revisando un poco las cifras, lo siguiente que tenemos que corregir es cuánto del comercio se hace dentro del tratado, pero que tiene el mismo tratamiento arancelario fuera de él. Y eso vuelve a acotar el impacto. Y el impacto al final se daría, desde el punto de vista estrictamente estático, en aquella parte del comercio que se da dentro del tratado, en aranceles que son diferentes en el tratado de lo que lo son en el marco arancelario de la Organización Mundial de Comercio, lo que reduce sustancialmente la exposición que tenemos al riesgo de NAFTA. ¿Qué tendríamos que hacer?
en caso de que esto no se diera. Y eso es igual para las importaciones que para las exportaciones. Tenemos la posibilidad de identificar medidas arancelarias, tenemos la posibilidad de identificar otros mercados de los cuales proveernos y otros mercados a los cuales voltear a ver, y tendríamos la posibilidad de buscar dentro del país mecanismos para sustituir esas importaciones. En ese trabajo estamos, en ese análisis hemos venido trabajando y perfeccionando, incluso para identificar no solamente sectores, sino empresas que tendrían la necesidad de una contingencia en el caso de que no alcancemos una negociación que sea satisfactoria. Pensamos, y sigue siendo nuestro escenario central, que podemos, dentro de los objetivos que ha planteado el presidente, alcanzar una negociación que sea positiva para las tres partes, pero como aquí dijera el canciller apenas el día de antier, México es mucho más que el Tratado de Libre Comercio. Apunto ya muy someramente los demás temas, a referencia de tener oportunidad de seguir reflexionando en ellas con la senadora cuando ella quiera. Esta propuesta del salario básico universal es una propuesta que ha surgido como una alternativa y que no ha sido adoptada por absolutamente ningún país del mundo, por lo que es sugerente desde la perspectiva del análisis, es sugerente desde la perspectiva de ver cuál sería el impacto en finanzas públicas, cuál sería el impacto en incentivos, pero ciertamente el día de hoy no tendríamos una sola jurisdicción, un solo país que la hubiera adoptado como una política pública vigente. Hemos tenido casos, y se han conocido, de países que lo han propuesto y ha sido rechazada. Ese fue notablemente el caso de Suiza, si no me equivoco, apenas el año pasado. México, en términos generales, respecto de una cobertura universal de un salario básico, más bien ha preferido, y en ello ha sido pionero, que los apoyos se den de manera condicionada y selectiva a quien lo ocupa y a cambio de patrones de conducta que nos aseguren educación, salud y alimentación, sobre todo para los hijos y las hijas de quien hoy está en pobreza, en el ánimo de romper esa tendencia multilateral. En materia de reconstrucción son muchas las alternativas que se están ofreciendo. Se están ofreciendo apoyos a fondo perdido contra los recursos presupuestales para la pérdida parcial, igualmente para la pérdida total, con un techo de lo que en ese podemos ofrecer. Se ha buscado complementar con crédito quirografario o hipotecario, se ha buscado apoyar ese crédito de forma tal que no gravite el capital por una parte del mismo sobre quien escoja como mecanismo de apoyo la vía del apoyo hipotecario. Se ha desempeñado, se ha dispuesto en ello, se ha desplegado en ello apoyos importantes de banca de desarrollo, pero se van a comprometer todos los recursos presupuestales, todos los que tenemos este año, y tendremos que hacer un esfuerzo adicional nosotros y los diferentes niveles de gobierno y complementar en él o apoyar de la misma forma con lo que la sociedad civil y el sector privado está haciendo. Y en los últimos dos elementos, sí poner de relieve que hay una confusión entre causalidad y correlación. No es la reforma energética la que implica que caigan los ingresos petroleros. Es la caída en los ingresos petroleros la que motiva la necesidad de la reforma energética. De la misma suerte que no es la decisión del gobierno la que implica que se incremente el precio de la gasolina. Es la decisión del gobierno, como usted misma señaló en tribuna, la que ha permitido atemperar un cambio que nos vino de fuera por la vía de ajustarlo al amparo del IEPS. Ciertamente en el pasado, con condiciones de excedentes distintos, cuando el precio del petróleo estaba por arriba de 100 y la producción estaba cercano a los 3 millones de barriles, el país escogió entonces utilizar los excedentes para apoyar el precio de la gasolina. Yo creo que es una decisión que hoy podíamos ver reflejada en un uso mucho mejor de esos excedentes, ya fuera en menor deuda o en mayor infraestructura, pero había la posibilidad de escoger porque los excedentes estaban ahí. El día de hoy no tenemos esos excedentes, no los tenemos por precio y no los tenemos por cantidad, y por lo tanto estamos obligados, como lo hicimos, a reflejar una circunstancia que nos vino de fuera, pero la decisión que se tomó fue la de buscar suavizar su impacto por la vía, como aquí se señaló, de sacrificar ingresos por el IEPS, dando un estímulo fiscal que permitiera suavizar una circunstancia que nos vino de fuera. Muchas gracias, senadora.
Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. Su permiso, presidente. Muy buenas tardes, señor secretario José Antonio Meade Curibeña. Bienvenido al Senado de la República. Respetuosamente me dirijo a usted en esta comparecencia para poderle transmitir las inquietudes que existen respecto a la actual administración. Nuestro país necesita un proyecto de nación que nos permita definir objetivos de largo plazo en materia de desarrollo y crecimiento. La política económica que ha planteado esta administración motiva a que el país actúe de manera reactiva y no propositiva, afectando el bienestar y el nivel de vida de los mexicanos. El poder adquisitivo continúa su deterioro, con una inflación del 6.31%, cuando el objetivo propuesto por ustedes fue 3%. Esto preocupa a la población, pues afecta su capacidad de consumo y bienestar. En el ámbito internacional, México se enfrenta a la posibilidad real de que el Telecán se modifique sustancialmente e incluso se dé por terminado. Y si bien usted y algunos de mis compañeros ya preguntaron este tema, usted ha dicho lo que hay. A mí me gustaría, señor secretario, que me contestara cuáles son las medidas que tienen preparadas para mitigar los impactos comerciales y económicos. Todo esto, a mi punto de vista, que no lo ha contemplado la actual administración. La anunciada mejora en las finanzas públicas y en la eficiencia recaudatoria no se ha traducido realmente en un beneficio a la población. Bajos salarios, como lo han manifestado nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá. Deterioro de la infraestructura, carreteras, drenaje, hospitales, así como dificultades para las personas que puedan emprender sus negocios, como ocurre con las pymes, que en lugar de ser una palanca de desarrollo, sufren de carencias de capital y de oportunidades. Todo ello por no tener un escenario de finanzas sanas y un entorno macroeconómico próspero. Tengo en mis manos el informe de labores, el quinto informe de esta secretaría tan importante, señor secretario, que usted preside. En este informe, usted detalla una serie de logros y metas en materia de la administración de la hacienda pública, que desde mi punto de vista son cuestionables. Por ejemplo, que este año se alcanzarán sin problemas las metas del déficit fiscal 2.9% del PIB y de un superávit primario de 0.4% del PIB, página 33. Que la deuda total del sector público, saldo histórico de requerimientos, será menor del 50% del PIB, página 33. Que el PIB crecerá más de lo previsto, entre el 2 y el 2.6 en este año, de acuerdo con el último documento de criterios de política económica, página 7. Y que se incrementarán las participaciones de entidades federativas en un 9% anual, página 44. Sin embargo, creo, señor secretario, que se omite la realidad. Los buenos resultados de este año no son productos de una buena administración ni de una eficiente gestión hacendaria, sino más bien de factores extraordinarios como son
Número 1, alto crecimiento de ingresos fiscales, 24.5% de enero a junio del 2017, a pesar de la baja reciente en los precios del petróleo. Página 51 del informe de la situación económica, financiera, pública y deuda de junio pasado. Un remanente de operaciones del Banco de México del orden de 321.7 miles de millones de pesos, que tal como lo indicó el gobernador Carstens de Banjico, donde claramente menciona no se repetirá este año ni en el siguiente, y que por ley, secretario, le obliga a usted a aplicarlo en su mayoría, a liquidar deuda